Muy buenos días a todos, un gusto que nos puedan acompañar. Mi nombre es Maribel Catudesquio. Les agradecemos el espacio y la disponibilidad. Para esta sesión, pues el objetivo principal es que conozcan acerca de la herramienta de seguridad y gestión de vulnerabilidades que pues, ofrece una serie de beneficios significativos para la organización. Esperamos que esta demostración esto va a ser una demostración guiada, ¿verdad? Va a ser casi que les podría decir 100% técnica. Sin embargo, si se necesita algo de nuestro lado, pues me dejan saber. Gracias, Maribel. Buenos días a todos. Justo como dijo Maribel, gracias por su tiempo, gracias por unirse a la reunión. Me presento, mi nombre es Cindy Rodas, yo soy ingeniera preventa para GFI y el día de hoy vamos a tocar un tema bastante importante para las empresas en cuanto a justo lo que mencionaba Maribel, que es el análisis de vulnerabilidades y la gestión de parches, ¿verdad? ¿Por qué es importante y por qué esto nos da una ventaja contra los ciberatacantes que pueden estar buscando empresas justo que tengan alguna vulnerabilidad, algún punto de entrada para poder acceder a sus redes, a su infraestructura y causar más daño, ¿verdad? Entonces vamos a ver un poquito más por qué esto es importante y cómo esta herramienta que es Jeff Islandard pues les puede ayudar. Em, Solo antes de empezar, si alguien tuviera alguna duda o algún comentario, em, en los controles del GoToWebinar está el área de preguntas, entonces me pueden por ahí dejar las preguntas y las vamos a tomar al final. Y también está la opción del chat por si alguien quiere también colocar ahí alguna información, pero podemos usar el área de preguntas si tienen alguna duda. Entonces, pues primero, hablando un poco de las vulnerabilidades, em, sabemos que las vulnerabilidades, pues es justo eso, ¿verdad? Un punto débil dentro de nuestra infraestructura o dentro de nuestra organización que puede ser utilizado como punto de entrada por los atacantes, ¿verdad? Las vulnerabilidades pueden estar presentes en una gran cantidad de lugares. Por mencionar algunos que son pues del área de IT como tal, ¿verdad? Podemos mencionar pues los servidores, las workstations o las máquinas de escritorio que utilizan los colaboradores que están en la organización. Equipos IoT también, estos son pueden ser, por ejemplo, cámaras de seguridad, em, no sé, equipos inteligentes que tengamos dentro de nuestra infraestructura. También en dispositivos de red, laptops. Aquí estamos hablando pues a nivel del sistema operativo que tienen instalados estos equipos, pero también las aplicaciones o el software que se encuentra instalado en los equipos, ¿verdad? Entonces, por todos estos puntos de entrada, pues tenemos que asegurarnos de que tengamos algún tipo de control, ¿verdad? Que tengamos primero visibilidad de qué equipos son los que tenemos dentro de nuestra empresa, digamos qué tipos de equipos, qué tipo de software, qué sistemas operativos, para poder entonces ya empezar a ver qué vulnerabilidades podrían estar presentes dentro de nuestra organización, ¿verdad? Em, un dato así curioso es que 56% de las pequeñas y medianas empresas han sido objetivo de ciberataques o ya han experimentado un ciberataque. Entonces, muchas veces nosotros pensamos que estos ataques van em, apuntando a empresas grandes, porque son las empresas que, pues, los atacantes dirían, tienen el dinero para pagar algún tipo em, de, de dinero que se esté pidiendo para recuperar los sistemas, ¿verdad? Pero se ha visto que en los últimos años se ha incrementado mucho el ataque también a pequeñas y medianas empresas de todos los países. Digamos que
no está enfocado, por ejemplo, a Estados Unidos o a otros países de Europa, sino toda Latinoamérica está siendo objeto de ataques de estos cibergrupos que buscan pues obtener algún tipo de beneficio con atacar a las empresas, ¿verdad? ¿Y qué es la información que utilizan estos atacantes para poder infiltrar la red o para poder explotar una de estas vulnerabilidades que están presentes en los equipos, ¿verdad? Primero es dónde podemos buscar nosotros las vulnerabilidades o cómo puedo saber qué vulnerabilidades están asociadas a eh, X sistema operativo o X software que esté instalado en las máquinas. Entonces aquí es importante saber que estas vulnerabilidades se reportan y son públicas. Es decir, cualquier persona puede ir a Internet, em, buscar las vulnerabilidades que se reporten a nivel de sistema operativo. En este caso estamos viendo algunas vulnerabilidades por sistema operativo que se pueden encontrar en estas bases de datos que vemos que son públicas, ¿verdad? SANS, OVAL, CVE. Normalmente cuando hay una vulnerabilidad, por ejemplo, hablemos de Windows, creo que todos hemos utilizado un sistema operativo Windows. Entonces, cuando se detecta una vulnerabilidad por ejemplo, en Windows 11, puede ser que la detecte internamente Microsoft o puede ser que otra persona que esté haciendo pruebas. Hay personas que se dedican a hacer este tipo de pruebas para encontrar alguna vulnerabilidad. Incluso lo que hacen es reportarlas a las empresas, en este caso, por ejemplo, Microsoft, y pedir cierto dinero por haber encontrado esa vulnerabilidad y en lugar de haberla explotado, pues habérselas dado a conocer a ellos para que la solventen, ¿verdad? Entonces, cuando se detecta este tipo de vulnerabilidades, empieza a trabajar el vendedor, que en este caso el vendedor es Microsoft. Entonces ellos empiezan internamente a trabajar para solventar esa vulnerabilidad, ¿verdad? Entonces, la vulnerabilidad se puede reportar, por así decirlo, en estas bases de datos públicas de vulnerabilidades y entonces las personas pueden ir a buscar aquí qué vulnerabilidades hay presentes en todos los sistemas operativos o incluso en software, como les mencionaba, y puede ser que ya haya un parche para arreglar esta vulnerabilidad o no. Puede ser que aún no se haya solventado, ¿verdad? Pero pues la vulnerabilidad ya está pública. Entonces, nosotros como organización podemos ir en búsqueda de estas vulnerabilidades para asegurarnos em, de que nuestros sistemas están, no sé, actualizados o si hay alguna acción que se tiene que tomar para mitigar la vulnerabilidad. Digamos que nosotros podemos consultar estas bases de datos de forma pues proactiva y no con un mal objetivo en mente, ¿verdad? Pero de la misma forma que nosotros tenemos esas vulnerabilidades de forma pública, los atacantes también las tienen de forma pública, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, muchos atacantes lo que hacen es decir, bueno, no sé, Windows 11 tiene esta vulnerabilidad reciente, es muy probable que no hayan actualizado todavía, entonces diseñan este tipo de ataques que van a afectar o van a intentar por lo menos a explotar esa vulnerabilidad en N cantidad de empresas, N cantidad de organizaciones, esperando que por lo menos una o dos no hayan mitigado la vulnerabilidad y entonces por ahí pueden entrar, ¿verdad? Em, entonces, unos ejemplos de algunas vulnerabilidades en los últimos años porque fueron em, tuvieron consecuencias bastante grandes, ¿verdad? Porque básicamente estas vulnerabilidades lo que permitían es ejecutar comandos o ejecutar código en las máquinas de los que ya se encontraban, por ejemplo, dentro de la infraestructura. Entonces, en este caso, si yo soy atacante, exploto esta vulnerabilidad, accedo a una de las máquinas y puedo ejecutar código dentro de esas máquinas, es muy probable que pueda entonces
tener acceso a otro tipo de recursos, a otro tipo de servidores. En este caso, habían dos vulnerabilidades que estaban impactando específicamente al servidor de correos. Entonces, lo que causó en este caso fue que accedían al servidor de correos ejecutando código malicioso que básicamente les permitía, por ejemplo, encriptar todos los correos y entonces ya se volvía un ataque de ransomware, ¿verdad? Porque ya es cifrar los correos, pedir una, em, pues pedir una casi que extorsión, podríamos decir, ¿verdad? Para poder liberar esos correos y que las empresas pues pudieran regresar a funcionar normalmente, es decir, poder enviar y recibir correos y también que no perdieran la información que tenían ahí de años, ¿verdad? Que se envía a través del correo electrónico. Y muchas de las empresas pues tenían que pagar porque pues puede ser que no tenían un plan B, en este caso, para poder recuperar la información. Puede ser que el servidor de correo no estuviera respaldado y puede ser también que sean empresas, no sé, que tienen mucha presencia en el mercado, entonces no se pueden permitir estar fuera o no poder comunicarse con sus clientes o no poder comunicarse con sus proveedores de forma rápida, ¿verdad? Entonces, si el atacante explota las vulnerabilidades, normalmente resulta en que puede obtener privilegios casi de administrador, podríamos decirlo, sobre estas máquinas. Y entonces, pues como les digo, ya se puede volver un ataque de ransomware, pueden tomar control de las computadoras, pueden extraer datos importantes, datos confidenciales. Hemos visto recientemente de empresas grandes que pues les han robado información y esa información luego se pone a la venta, ¿verdad? Y entonces, pues puede resultar en muchas consecuencias al tener estas vulnerabilidades que no están mitigadas o que no están controladas dentro de nuestras máquinas, ¿verdad? Entonces la ciberseguridad es una carrera contra los hackers, porque en este caso es quién encuentra la vulnerabilidad primero y si la encuentro y quién la mitiga primero, quién la resuelve primero, ¿verdad? Porque si nosotros, por ejemplo, hoy sale una vulnerabilidad y mañana la mitigamos, le estamos ganando la carrera a los hackers porque no le estamos dando tiempo para que ellos puedan utilizar estas vulnerabilidades y poder explotarlas y ganar acceso a nuestra red, ¿verdad? Entonces, sí lo podemos ver como quién es más rápido en detectar esa vulnerabilidad y ya sea sacar provecho o solventarla, ¿verdad? Entonces, por eso es importante estar encima de este tipo de vulnerabilidades. ¿Cómo se pueden solventar estas vulnerabilidades, verdad? Pues primero, teniendo configuraciones de seguridad. En este caso, pues podríamos pensar en configuraciones que normalmente se tienen, por ejemplo, tener antivirus, por ejemplo, tener un firewall que nos proteja para el acceso de afuera hacia adentro de nuestra red, tener políticas de contraseñas fuertes, incluso ahora, pues casi que todos los productos o las soluciones que se encuentran en el mercado están ya implementando o obligando casi que de forma obligatoria se utilice también la autenticación doble factor, porque sabemos que si que las contraseñas o las credenciales son un componente que está en riesgo y que muchas veces es comprometido, es decir, em, hay alguna brecha de seguridad y nuestras credenciales están ahora en la red y muchas veces los usuarios utilizan el mismo password para distintas herramientas. Entonces es muy probable que si el password que se filtró mío fue de, no sé, una red social, ese mismo password lo puedan utilizar para
la VPN de mi empresa, por ejemplo. Entonces, por eso es que tenemos que tener estas políticas de contraseñas fuertes, que no se reutilicen, que se cambien cada cierto tiempo, complementándolo, como les menciono, con una configuración doble factor. Entonces, pues eso es básicamente lo que se recomienda para que los atacantes pues no puedan infiltrar nuestra red, ¿verdad? También seguir mejores prácticas para compartir archivos. Esto puede ser pues siempre dentro de la red o dentro de los usuarios que se encuentran en la red local, pero también de afuera hacia adentro, ¿verdad? Y aquí pues podríamos mencionar muchos riesgos que pueden estar presentes dentro de archivos que podemos recibir que no son legítimos, ¿verdad? Entonces, pues tener, como les digo, esta seguridad de que lo que estemos descargando pues no tiene ningún malware o no tienen algún virus, ¿verdad? Y también abrir solo los puertos que sean necesarios. Esto también es bastante importante porque muchas veces hay herramientas, por ejemplo, que tienen ya ciertos puertos abiertos de forma predeterminada. Entonces, muchas veces los atacantes pues buscan estos puertos que de forma predeterminada ya están habilitados para poder infiltrar la red, ¿verdad? Entonces, es importante tener esta visibilidad también de los puertos que se están utilizando. Si también puede ser que los esté utilizando otro proceso que no sea el normal, por así decirlo, para ese puerto. Entonces, es importante también tener esa visibilidad, pero más importante también que todas estas vulnerabilidades, o no todas, la verdad que decir todas es mucho, pero la mayoría, podríamos decir, están asociadas a software y normalmente se lanza un parche para mitigar esta vulnerabilidad, ¿verdad? Entonces, eso es lo importante que también tenemos que hacer, instalar los parches que se hacen cargo de cerrar esa puerta y solventar esa vulnerabilidad. Em, entonces, los parches, ¿verdad? Em, como les menciono, pues siguiendo en la línea de Windows, porque creo que todos hemos utilizado Windows, pero también los demás sistemas operativos funcionan pues casi de la misma forma. Em, Windows o Microsoft en este caso lanza parches por lo menos una vez al mes, que ellos le llaman Patch Tuesday, ¿verdad? Entonces el segundo martes de cada mes Microsoft va a lanzar parches tanto de tal vez que mejora alguna funcionalidad, que arregla algún bug o que mitiga una vulnerabilidad. Puede ser parche de seguridad, por ejemplo, ¿verdad? Pero puede ser que si hay una vulnerabilidad, por ejemplo, esta que les mencionaba que estaba afectando a los servidores de Exchange, puede ser que Microsoft en el momento en el que resuelva la vulnerabilidad y el parche esté disponible, lo lance, ¿verdad? O sea, no necesariamente va a esperar a que sea el segundo martes del siguiente mes para poder lanzar el parche si es una vulnerabilidad que es crítica, ¿verdad? Entonces, em, a lo que quiero llegar con esta parte es que los parches o van a estar disponibles de forma frecuente y de forma regular. Es decir, no es una tarea que nosotros tengamos que hacer una vez y nos olvidemos de ella, sino que es una tarea que tenemos que realizar de forma frecuente y que tenemos que estar seguros que se está realizando. ¿Cuál es el escenario, digamos, normal de las organizaciones? Cada quien tiene su máquina Windows, por ejemplo. Em, Nosotros estamos en este momento en un webinar y nos sale una ventana diciendo que tenemos que actualizar porque hay un software nuevo, una versión, un parche nuevo que tenemos que actualizar. Lo que normalmente hacemos es posponerlo, ¿verdad? Porque en este momento, pues yo no podría aplicar el parche, reiniciar mi máquina, porque pues estamos en la mitad de algo importante, ¿verdad? Y eso es
normalmente el escenario para todas las empresas, ya sea en este caso pues es un webinar, pero puede ser una reunión con un cliente, puede ser una revisión de un proceso, puede ser estoy haciendo una presentación, estoy enviando correos y todo es más importante porque en realidad lo es para el propósito de las empresas, ¿verdad? Es más importante que las actualizaciones. Entonces, em, lo que lo que se ha analizado, digamos, o ciertas estadísticas que se tienen, es que en promedio las organizaciones toman alrededor de 67 días entre que una vulnerabilidad es descubierta y se aplica el parche que la mitiga. Ese es el promedio, pero el intervalo va desde 60 hasta 90 días después de que esa vulnerabilidad se hizo pública. Digamos que aquí podríamos quitar tal vez algunos días en que eh, el proveedor, o digamos en este caso Microsoft, pues lanza el parche, ¿verdad? Digamos que por mucho se tardan un mes, exagerando, en lanzar un parche. Es decir, que las empresas pasan de 1 a 2 meses con esa puerta abierta, con esa vulnerabilidad presente en sus máquinas antes de que apliquen un parche. Y aquí estamos hablando de todas las máquinas, ¿verdad? Con una máquina que no esté actualizada, ahí está la puerta abierta. Entonces, si pensamos en realidad que 2 meses es bastante tiempo para que un atacante pueda aprovechar y entrar a nuestra red, ¿verdad? Lo que se busca entonces es minimizar este tiempo, ¿verdad? Minimizar el tiempo en el que por lo menos, porque pues el tener el parche ya listo para mitigar la vulnerabilidad no está de nuestro lado, ¿verdad? Eso pues tenemos que esperar a que Microsoft o el vendor de la aplicación que está mostrando o que tiene la vulnerabilidad, pues saque el parche al público, ¿verdad? Entonces eso no está de nuestro lado. Pero digamos que esos 30, 60 días adicionales que se tardan en promedio las organizaciones en aplicar estos parches, eso sí está en nuestras manos. Entonces la idea es reducir esa ventana a lo menos posible para evitar que los atacantes pues accedan a nuestra red, ¿verdad? Entonces ahí es donde viene Langard, ¿verdad? Langard es un software que nos ayuda a hacer análisis de vulnerabilidades y gestión de parches de forma centralizada. Aquí me gusta hacer la pregunta no necesariamente para que me la contesten, pero para que analicen ustedes dentro de su organización si tienen una herramienta que les dé visibilidad de cuál es el estatus de vulnerabilidad de la red. Por ejemplo, qué software tienen instalado todas las máquinas y si el software está actualizado, qué antivirus tienen instaladas todas las máquinas, si el antivirus también está en la última versión. Por ejemplo, si tienen máquinas con sistema operativo que ya no sea soportado. Por ejemplo, hay empresas que aún mantienen em, no sé, sistemas legacy, por compatibilidad. No sé, sistemas operativos, por ejemplo, Windows Server 2008, R2, que es el último que se usó, que ese ya Microsoft no está lanzando parches para este tipo de sistemas operativos. El año pasado también llegó a End of Life el Windows Server 2012. Entonces, si tenemos las herramientas que nos den esa información, ¿verdad? ¿Cuántas máquinas tenemos en qué sistema operativo? Si hay, por ejemplo, colaboradores o máquinas de escritorio o laptops que aún estén usando, no sé, Windows 8, Windows Vista, Windows 7, que estos también ya no deberíamos de estarlos utilizando, ¿verdad? Entonces, esa es la pregunta que les dejo ahí en el aire. Si ustedes tienen la capacidad de obtener esa información de alguna de las herramientas que tengan dentro de su infraestructura. Em, y pues ahí es donde Langard viene a ayudar, ¿verdad? Primero,
Pues poder centralizar la gestión de actualizaciones, ¿verdad? Tanto parches de seguridad, parches que no son de seguridad, que les mencionaba que también pueden solventar alguna función, algún bug o incluir una funcionalidad nueva dentro del producto, los Service Pack de Microsoft y las actualizaciones de versión. Por ejemplo, aquí si no es un parche como tal, sino ya estamos actualizando el software a una versión más reciente, pues esto lo podemos también gestionar con Langard, ¿verdad? Entonces, la idea de hacerlo de forma centralizada es tener mejor visibilidad y capacidad de detección, eh, porque, por ejemplo, no todos los parches aplican a todas las máquinas, ¿verdad? Puede ser que unas tengan un nivel de actualización más rápido que otras, o que algunos de los usuarios pues sí estén más pendientes de las actualizaciones que otros. Entonces, esto pues nos permite, como les menciono, centralizar la visibilidad y también la detección de los parches, poder automatizar, ¿verdad? Em, como les digo, normalmente el análisis de vulnerabilidades y la gestión de parches no es el foco central de las empresas, ¿verdad? No es el propósito de su negocio, no está en el top de prioridades, porque no es el propósito de la empresa, ¿verdad? Entonces lo que se busca es una herramienta que nos permita automatizar, y luego pues sí solo hacer revisiones periódicas para poder identificar si hay algún problema, pero automatizar tanto el análisis como la gestión de los parches, ¿verdad? Que automáticamente se puedan desplegar los parches que se detecten como faltantes, ¿verdad? Eso lo podemos manejar desde el hangar también. Y la reportería, ¿verdad? Lo que les mencionaba, si nosotros podemos obtener esta información de alguna de las herramientas, cuál es el estado de vulnerabilidad de la red, de alguna de las herramientas que ya tenemos, o lo podemos gestionar de igual forma, de manera centralizada con Langard. Entonces, recapitulando un poco, ¿verdad? Todos los sistemas tienen vulnerabilidades, todos, pero las actualizaciones solventan esas vulnerabilidades, ¿verdad? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que estar pendientes de que estas actualizaciones se apliquen. Hay vulnerabilidades que son descubiertas en el día a día, como les menciono, o sea, puede ser que hoy no haya ninguna, pero mañana sí, haya una, el viernes dos y así, ¿verdad? Diariamente puede ser que estén saliendo nuevas vulnerabilidades. Y lo que sucede es que los usuarios suelen retrasar la aplicación de los parches. Entonces, estas vulnerabilidades dejan la puerta abierta, ¿verdad? Y todas las vulnerabilidades descubiertas son públicas. Porque, bueno, tal vez acá no es así la regulación, pero, por ejemplo, en Estados Unidos las empresas están obligadas a dar a conocer vulnerabilidades que estén presentes en sus productos, ¿verdad? Entonces, eh, como les digo, nosotros podemos tener acceso o también los atacantes maliciosos, ¿verdad? Entonces, por eso es importante em, centralizar la gestión de los parches y automatizarla para que sea más fácil para las empresas estar encima de la gestión de las vulnerabilidades, y cerrar la puerta, ¿verdad? Entonces, las características principales que tiene Langard, pues es el análisis de vulnerabilidades, la gestión de parches. También nos da auditoría de software y de hardware, eso se los voy a mostrar de igual forma en la demostración del producto, y también identificar dispositivos nuevos. Entonces, si nosotros tenemos dentro de nuestra red, eh, por ejemplo, o en nuestra empresa, la política de traer su propio dispositivo, no sé, que lleven su laptop, em, entonces puede ser que no tengamos esa habilidad o esa visibilidad o ese control de qué software tienen instaladas esas máquinas, qué sistema operativo. Entonces puede ser que alguien esté utilizando algún software desactualizado que si lo están usando dentro de su casa, pues puede ser que no tenga mayor riesgo, pero en el momento en el que ese software desactualizado entra a la empresa,
ya es un riesgo para todos los dispositivos que se encuentran dentro de la red local, ¿verdad? Entonces, Landguard nos puede ayudar a identificar este tipo de dispositivos y, como les menciono, también la parte de auditoría de software y de hardware. Entonces, normalmente lo que se hace con Landguard primero, pues es descubrir todos los dispositivos que se encuentran dentro de la red. Aquí estamos hablando de, como les mencionaba al inicio, laptops, máquinas de escritorio, servidores, algunos dispositivos de red, no todos. Y tenemos una lista de dispositivos de red que son soportados por Landguard. Y Landguard puede trabajar, puede gestionar tanto sistema operativo Windows como Mac y también Linux, las distribuciones más conocidas como por ejemplo Oracle Linux, Debian, Ubuntu, CentOS, Red Hat, que son como las distribuciones de Linux más utilizadas, ¿verdad? Entonces, Landguard puede trabajar con estas tres eh, y puede detectar tanto vulnerabilidades a nivel de sistema operativo, como les menciono, Windows en este caso, pero también aplicaciones de terceros. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos instalado dentro de nuestra máquina, que eso es bastante común, por ejemplo, un navegador web, los navegadores web pueden ser un punto de entrada bastante crítico a las máquinas, ¿verdad? Entonces, Landguard es capaz de detectar navegadores web desactualizados, por ejemplo, Firefox, Google Chrome, Edge, y actualizarlos, ¿verdad? También puede identificar los recursos de hardware y software que se encuentran instalados, como les mencionaba, con la auditoría de hardware y auditoría de software. Y también puede generar reportes o informes de auditoría y también de cumplimiento, que también se los voy a mostrar más adelante. Entonces, para que veamos acá, esta es bueno, un listado de toda la información que Langa recolecta. Si ven, es bastante completa. Por ejemplo, podemos ver la versión de sistema operativo, podemos ver los puertos TCP, UDP que están abiertos, podemos ver qué servicios, qué procesos están ejecutándose, podemos ver si existen carpetas compartidas. Entonces, toda esta información Landguard la puede recolectar y digamos que obtenemos más valor que solo poder ver las vulnerabilidades y los parches, ¿verdad? Porque estos puntos también pueden ser una vulnerabilidad dentro de la red. Entonces, nos da más información que solo las vulnerabilidades o los parches faltantes. Alrededor de 65.000 vulnerabilidades puede detectar Landguard, más de 4.000 aplicaciones y más de 60 proveedores de terceros, de aplicaciones de terceros. Aquí, por ejemplo, les menciono, eh, pues no solo Microsoft, sino, como les digo, de aplicaciones que sean más utilizadas dentro de las empresas, por ejemplo, los navegadores web, Java, VirtualBox, em, Notepad, PuTTY y no sé, la lista es de verdad bastante grande. Entonces, de los retos que las empresas están teniendo, pues que los usuarios siguen posponiendo las actualizaciones y las siguen posponiendo, con Landguard eliminamos la carga del usuario final, o sea, ellos ya no tienen que estar pendientes de si hoy actualizo o no mi máquina y se centraliza la gestión de los parches, ¿verdad? También sabemos que hay equipos de IT que tienen poco personal y ahí es donde también viene la parte de em, la gestión de parches no es una prioridad, ¿verdad? Y si a eso le sumamos que tenemos poco personal para realizar estas tareas, entonces es más probable que estas tareas estén en el olvido, ¿verdad? Entonces con Landguard podemos automatizar el escaneo de vulnerabilidades y la gestión de parches también. También hay empresas que tienen que mostrar evidencia de cuál es el estado de vulnerabilidad de la red, ya sea por alguna regulación, em,
por algún requisito legal o porque estén, por ejemplo, certificándose o sean una empresa certificada de alguna regulación como por ejemplo ISO 27001 o PCI porque manejan datos o transacciones de tarjeta de crédito. Entonces, todas digamos, tenemos un listado de regulaciones para las cuales Landguard ya tiene los reportes definidos para poder compartirlos con la entidad, digamos, que sea la encargada de validar esta información y también que los dispositivos y también el software que están dentro de las redes siguen cambiando, ¿verdad? Lo que les mencionaba con que, bueno, no es que hoy actualicemos el equipo, actualicemos el software y ya nos olvidamos, sino que es un constante cambio, constantes actualizaciones que tenemos que gestionar y eso pues lo podemos hacer de forma automática utilizando Landguard, ¿verdad? Los casos de usos comunes de la herramienta es para poder tener una auditoría de ciberseguridad y poder saber cuál es el estado de la red con ciertos chequeos que hace Langard que los vamos a ver ahora. Pues es centralizar la gestión de parches, automatizarla, también por cumplimiento, como les menciono, si tenemos que cumplir con requisitos para ISO 27001, pues Langard ya tiene unos reportes para los casos que son específicos de la infraestructura de la red. Langard ya tiene estos reportes para que con un clic los podamos generar y compartir con quien se necesita, ¿verdad? Para hacer escáner de vulnerabilidades, entonces aquí podemos, como les menciono, tener visibilidad de cuáles son las vulnerabilidades que están presentes dentro de nuestra red. Y es importante también notar o tener en cuenta que Langard no es la única solución. Es decir, Langard no puede con todo, porque eh, desafortunadamente, y como lo vimos hace algunos slides, las vulnerabilidades están presentes en todos los lugares. Entonces, digamos que no es solo con, bueno, ya tenemos Langard y ahora ya pues estamos encima de nuestras vulnerabilidades. No, ¿verdad? Tenemos que ver un enfoque de seguridad multicapa, ¿verdad? Que tengamos múltiples chequeos, múltiples verificaciones. em, por ejemplo, como les mencionaba, no solo es de tener Langar, sino pues también tener un antivirus, ¿verdad? Instalado en las máquinas para asegurar que no se descargue información maliciosa. También tener un firewall que nos proteja de tráfico externo y así, ¿verdad? O sea, es se tiene que seguir este enfoque de seguridad multicapa para asegurar que estamos cubriendo todos los puntos posibles que los atacantes podrían explotar para infiltrar nuestra red, ¿verdad? Y Langard también, otro caso de uso bastante común, es que se puede desplegar en ambientes seguros. ¿A qué nos referimos con ambientes seguros? Pues dependiendo de cada organización, hay cierto segmento de red, o no sé si toda la red, que no tiene acceso a Internet. Entonces, por ejemplo, en el caso de Langard, pues Langard descarga los parches hacia el mismo servidor y luego los distribuye hacia las máquinas, ¿verdad? Entonces, pues no importa que las máquinas no tengan Internet. Lo que sí se necesita es que Langard tenga internet, ¿verdad? Pero si Langard dentro de el mismo segmento este de red que les menciono no tuviera internet, hay una configuración que se puede hacer para alimentarlo desde dentro de la red, sin tener que salir de fuera justo en ese segmento, ¿verdad? Entonces, si alguno tuviera la necesidad de tener esta visibilidad y este control en estos segmentos de red que están seguros, es decir, sin salida a internet, pues también Langard puede servir para estos casos, ¿verdad? Y aquí les muestro algunos reportes, unos ejemplos de los reportes de cumplimiento, en donde acá es uno de los controles para ISO 27001, ISO 27002, que es acerca de los puertos que se encuentran abiertos.
Entonces, este reporte pues nos va a mostrar un listado de de los puertos que están abiertos, de qué procesos los están utilizando y puertos que son vulnerables para cierto tipo de ataque, que en este caso pues este puerto es comúnmente utilizado por virus troyanos, ¿verdad? Entonces, ese tipo de análisis lo puede realizar Langard. Y este es otro ejemplo de un reporte para esta regulación o requerimiento de PCI. Entonces aquí es pues las vulnerabilidades presentes. En este caso pues nos muestra el nombre del producto, cuál es la vulnerabilidad que lo está afectando y pues un poco más a detalle de la vulnerabilidad, ¿verdad? Entonces todo esto nos lo muestra estos reportes, como les digo, solo con un clic o los podemos configurar para que se envíen por correo, para que se guarden en una carpeta. Y recientemente hicimos una adición a Langard que ya venía bastante tiempo en desarrollo, que es el agente One. Básicamente, el agente One nos va a permitir utilizar Langard para escanear equipos que se encuentren fuera de la red local. Digamos que Langard, pues en su capacidad puede detectar equipos que se encuentran dentro de su misma red o a los que les pueda eh, llegar, digamos que tenga conexión a través de la red, ¿verdad? Pero pues a raíz de pandemia y después de esto, pues muchas empresas se quedaron con algún modelo de trabajo desde casa o un modelo híbrido. Entonces, también tenemos equipos que ya nos están conectando a la red local. Entonces, en ese caso, podemos utilizar el agente One. El agente One básicamente lo que hace es habilitar una conexión a través de Internet, que es con un componente en AWS, para poder alcanzar estas máquinas que no se encuentran dentro de la red local, poder analizarlas y poder gestionar las vulnerabilidades y los parches, ¿verdad? Entonces, ¿cómo funciona? Pues es que nosotros habilitamos la funcionalidad One y damos unos certificados para poder utilizar este componente de AWS. ¿Por qué se utilizan estos certificados dentro de la configuración? Es porque cada cliente que tenga instalado Langard va a tener su propio componente aislado, seguro. Entonces, por eso es que requerimos esta configuración adicional para asegurar que toda la información que se transmita de la gente a la consola a través de AWS va a estar segura y que nadie más va a tener acceso a esa información, ¿verdad? Por eso es que está diseñado de esta forma. Entonces, en este caso, pues nosotros ya con tener nuestros certificados, generamos el instalador. Entonces, este instalador del One Agent es el que vamos a instalar en el equipo remoto y es el que va a establecer la comunicación con la consola de Langard que nosotros tengamos dentro de nuestra infraestructura, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a tener dos tipos de em, equipos, por así decirlo. Los que se encuentran dentro de la red local y los que se encuentran de forma remota, pero los vamos a poder ver desde la misma consola y los vamos a poder gestionar desde la misma consola. Entonces, vamos a pasar a una demostración bastante rápida, solo para que puedan ver el producto. Em, Esta es la consola de Langard. Este es nuestro ambiente de demostración. Em, Como les mencionaba, pues Langard puede recolectar bastante información distinta dependiendo de lo que nosotros querramos obtener. Los escaneos de Langard se pueden realizar a través de agentes que se instalan en las máquinas o los podemos realizar directamente desde la consola. Yo no recomiendo realizarlos desde la consola porque primero, pues estamos dependiendo mucho de los recursos del servidor donde se encuentra instalado Langard. También puede ser una operación bastante pesada en la red porque la información va a ir viajando a través de la red cuando se realice el escaneo. Pero les quiero mostrar un ejemplo de qué es lo que Langard recolecta. Entonces, por ejemplo, tenemos el análisis de vulnerabilidades y nos muestra las vulnerabilidades que están presentes em, dentro de la máquina que estamos escaneando, ¿verdad? También nos muestra el parchado, tanto
actualizaciones o parches que están ya instalados como los que faltan y los que este escaneo detectó como faltantes, que en este caso son los que tendríamos que instalar, ¿verdad? Tenemos también el, el inventario de hardware, que dispositivos de red, dispositivos USB de almacenamiento que se encuentran dentro del equipo. Y también tenemos el listado de software. Aquí podemos ver que recolectó todas las aplicaciones que se encuentran instaladas y las agrupa según la categoría de ese software. Y luego tenemos información adicional como los shares que se encuentran creados o disponibles en esa máquina, la política de passwords, usuarios que están creados, usuarios que han iniciado sesión. O sea, aquí podríamos decir que son usuarios locales y esto puede ser que usuarios de dominio hayan iniciado sesión a esta máquina. Y toda esta información la podemos ver a través de escanear la máquina pues ya poder tener el resultado en la consola, ¿verdad? Em, lo único es que el Langar tiene muchísimos, tenemos alrededor de 20, si no es que más, perfiles en donde le decimos al Langar qué información queremos. Por ejemplo, a mí no me interesan las vulnerabilidades, solo quiero saber los parches faltantes. Entonces yo puedo utilizar este perfil que se llama Missing Patches, que solo va a ir a traer esa información. ¿De qué me beneficia seleccionar uno o el otro? Pues que va a ser más rápido, ¿verdad? Va a ser más rápido y va a ir a traer pues solo la información que necesito. Si yo quiero ir a traer toda la información, entonces utilizo solo un full scan. Pero el full scan pues es el que va a traer toda esta información que les estoy mostrando acá, es el resultado de un full scan. Si yo quiero ver, por ejemplo, nada más hardware, tengo hardware audit, tengo también software audit, lo podemos ver por acá. Y así, ¿verdad? Hay distintos perfiles para la información que querramos seleccionar. Como les menciono, el full scan es el más completo. Entonces, una vez Landguard haya detectado un parche faltante, nosotros lo vamos a poder ver acá. También vamos a poder ver las vulnerabilidades. Lo que vemos nosotros acá depende de la selección que tengamos aquí, es decir, yo puedo ver todo el dominio o puedo ver solamente una máquina, ¿verdad? Ahí esta no la he escaneado. Esta, por ejemplo, puedo ver solamente una máquina. Entonces, cuando nosotros encontramos los parches, pues ya los podemos remediar, ¿verdad? La forma en que funciona la remediación de Landguard es, lo podemos hacer de forma manual o de forma automática. De forma manual, pues podría ser, en este caso, yo tengo el listado de todos los parches que faltan. Acá, por ejemplo, me está diciendo que falta un parche de Google Chrome y me dice en qué máquina falta. Si yo tengo seleccionada la máquina, entonces me va a mostrar solo los parches que faltan en esa máquina en específico. Entonces aquí yo puedo iniciar una tarea de remediación que inicie inmediatamente o la puedo configurar para que inicie en la noche, para que se ejecute fin de semana, porque la idea es que lo podamos realizar en un horario en el que no interrumpamos a las actividades del usuario, pero que se realice en el momento en el que se tiene que realizar, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, si yo realizo el scan hoy, lo ideal es que hoy mismo se desplieguen esos parches, ¿verdad? Porque así es como reducimos esa ventana de riesgo que podemos tener en cuanto las vulnerabilidades estén presentes, ¿verdad? Entonces, solo para darles una idea rápida cómo funciona la remediación, pues Landguard descarga primero el archivo que necesita, solamente va a descargar los archivos que necesita. Y por ejemplo, si hay 20 máquinas que necesitan el mismo parche, solo lo descarga una vez y luego lo traslada hacia cada una de las máquinas, lo aplica, luego elimina el instalador de la otra máquina y pues ya completó la tarea, ¿verdad? En ese caso, pues ya se actualizó Google Chrome, ¿verdad? Pero en el caso, por ejemplo, que nosotros querramos automatizar, pues que eso es lo que podemos buscar, ¿verdad? Que querramos automatizar esta tarea, lo podemos hacer a través de los agentes, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, nosotros desplegamos el agente. No, vamos a usar otra máquina. No sé si tengo, bueno, que estas máquinas creo que no están encendidas, pero vamos a ver acá. Entonces, yo despliego el agente y
acá entonces ya le puedo definir una programación. Entonces, automáticamente va a auditar la máquina en el horario que yo le diga. Y esto lo puedo hacer, por ejemplo, a nivel de toda la red o a nivel de un grupo de máquinas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, bueno, lo que yo voy a ver acá es la información default o las máquinas van a estar agrupadas por unidad organizacional. Entonces, yo puedo crear otras agrupaciones si lo necesito. Por ejemplo, si lo quiero hacer por departamento, tengo el departamento de ventas porque yo ya le había asignado un atributo que este fuera ventas. Entonces, a nivel del grupo, ay, ¿qué pasó? A nivel del grupo, yo puedo desplegar los agentes y déjenme ver por acá. Ok, los puedo desplegar de forma automática. Entonces, luego ya puedo definir la programación, ¿verdad? Que entonces puede ser diariamente, semanalmente, por lo menos una vez al mes. Si sabemos que Microsoft va a lanzar parches por lo menos una vez al mes, entonces yo puedo automatizar esta tarea para que se ejecute mensualmente o semanalmente los domingos, por ejemplo, que nadie va a estar utilizando las máquinas, ¿verdad? Entonces yo ya programo la actividad de los escaneos. Esto, digamos, los agentes lo único que hacen es escanear y devolver la información de las vulnerabilidades que están presentes. Ahora, aquí también tenemos en el agente la parte de autorremediación. Si nosotros habilitamos la parte de autorremediación, Langard va a poder descargar automáticamente los parches que se encuentren o que se identifiquen como que faltan y los va a desplegar en la misma ventana. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos configurado que hoy a las 10 de la noche va a ejecutar el escaneo. Digamos que el escaneo tarda 1 hora por mucho. A las 11 de la noche termina el escaneo y si yo tengo la parte de autorremediación habilitada, a las 11 de la noche que termina el escaneo, automáticamente empieza en la parte de la remediación, es decir, va a levantar la tarea que copia los parches a las máquinas, los aplica. Si necesitamos reiniciar la máquina, también se puede hacer en ese momento de forma predeterminada, pues Langard no va a reiniciar nada, pero si nosotros queremos aprovechar la ventana para reiniciar, también lo podemos configurar así. Entonces, en una misma ventana, nosotros hacemos el análisis, el despliegue de parches, el reinicio si es necesario y al siguiente día, pues ya la máquina está actualizada. Eso es básicamente, digamos, un flujo normal que podemos utilizar Langard. Hay mucha más información de acá que les quisiera mostrar, pero no tenemos tanto tiempo, pero les doy ahí un par de probaditas de qué es lo que podemos ver acá en Langard y cómo es que funciona, ¿verdad? Entonces, pues para resumir, Langard es una solución de análisis de vulnerabilidades y gestión de parches que nos da visibilidad de todos los elementos que están dentro de la red y nos ayuda a identificar dónde están las vulnerabilidades y también nos permite parcharlas. Nos da soporte para Windows, Mac y Linux y también para software de terceros. Y pues de lo que hablábamos también, que es una solución que es parte de una seguridad, de un enfoque de seguridad multicapa, ¿verdad? Que necesitamos tener distintos productos que nos ayuden a cubrir distintas perspectivas o distintos puntos que podrían ser de riesgo y que los atacantes los podrían explotar. Entonces, eso es básicamente lo que les quería mostrar el día de hoy. No sé si alguien tiene alguna duda por ahí. Cindy, en este momento no tenemos ninguna pregunta. Perfecto. Muy bien, entonces eso sería todo de mi parte. Em, les voy a, le doy el control aquí a Ale para que hagamos la actividad. Perfecto, entonces les voy a pedir a todos para que puedan estar viendo en la pantalla en el dispositivo en el que estén conectados. Vamos a hacer una serie de preguntas y ustedes van a poder responder directamente en su pantalla.
cuál va a ser la respuesta correcta. El ganador va a recibir una gift card que se hará efectiva durante las próximas semanas. ¿Listo? Entonces voy a iniciar de una vez con las preguntas. Listo, ahí vamos. Entonces, la primera pregunta es: ¿qué función principal realiza GFI Landguard? Ahí están las opciones. Nos quedan 20 segundos. Listo. Siguiente pregunta. ¿Qué sistemas operativos son compatibles con GFI Landguard? ¿10 segundos? Listo. Siguiente pregunta. ¿Cuál es una de las características de seguridad que ofrece GFI Landguard? Listo, vamos con la siguiente. Será la número 4. En total son 10. Así que motívense por esas gift cards que vamos a entregar al final. Siguiente pregunta: ¿cómo ayuda GFI Landguard a cumplir con las regulaciones de cumplimiento? ¿5 segundos más? Perfecto, nos vamos para la pregunta número 5. ¿Qué permite hacer la función de administración de parches de GFI Landguard? ¿10 segundos? Listo. Siguiente pregunta, la número 6. ¿Cuál es un beneficio clave del uso de GFI Landguard en una empresa? ¿5 segundos? Listo. Siguiente pregunta, la número 7. Esta es súper cortica: ¿falso o verdadero? Con GFI Landguard se pueden realizar auditorías de software y de hardware. 5 segundos más, está súper fácil. Listo, siguiente pregunta. La número 8. ¿Qué tipo de información recolecta GFI Landguard?
No importa que las dos últimas sean la misma respuesta, está perfecto. Cuando hagamos el conteo lo tomaremos en cuenta. Listo, siguiente pregunta. Pregunta número 9. Esta funcionalidad permite a GF Island Guard escanear equipos que se encuentran fuera de la red local. Cinco segundos más. Listo. Y vámonos con la última pregunta. Esta también es cortica, verdadero o falso. 10 segundos para responderla. GF Island Guard apoya a las empresas a tener un enfoque de seguridad multicap. ¿Verdadero o falso? Listo. Listo, Cindy. Con eso finalizaríamos las preguntas. Nosotros hacemos el conteo de las respuestas y les enviaríamos a los ganadores la gift card a través del correo electrónico. Maribel, no sé si quieres dar cierre para la sesión. Poco más a detalle o resolver las dudas puntuales, una sesión 1 a 1, pues con mucho gusto, pues me escriben, ¿verdad? Con mucho gusto podemos tener esa sesión. Si quieren conocer a nivel económico cómo es que manejan el modelo de licenciamiento, de igual manera, pues lo podemos revisar. Parte de, pues, el seguimiento de esta sesión sería eso, ¿verdad? Que también, pues, si ustedes tienen dudas puntuales y las quieren ver ya en una sesión única, pues también me dejen saber, ¿verdad? Entonces, estamos ahí a la orden para poder, pues, apoyarles si esta solución les hizo sentido, si quieren conocer más a nivel económico cómo está posicionado también, ¿verdad? Entonces, cualquier duda, consulta, quedamos nosotros ahí a la orden siempre y pues una vez que hagan el recuento, les vamos a notificar a las personas pues que fueron seleccionadas, ¿verdad? Muchas gracias nuevamente.